Bueno, en realidad quiero confesarles algo, porque... A ver, primero, ¿cuántos son de la comunidad? Levanten la mano, por favor. Ya, estamos mitad. Sí, mire, cuando mi gran amigo me invita a participar en este evento, y te agradezco mucho, Hernán, por favor, por esto, yo le pregunté, bueno, ¿y cuál va a ser el público? Me dijeron, son los jóvenes, porque ahí en los jardines hay violencia, en realidad violencia en todo el Perú. Entonces yo preparé una presentación con proyección, todo, por eso me vine con mi laptop, y después en el camino, días antes me dicen, no, van a estar las madres, que son sobre todo las señoras, que son las que, normalmente las mujeres son las que mueven acá el Perú, pues eso eso no lo vamos a negar, ¿no? Entonces, preparé una orientada a la familia, y cuando estoy regresando me dicen, mira, el sitio es abierto, no hay donde proyectar. En realidad sí lo podríamos hacer más tarde, porque la pared ayuda, así que si gustan, en otra oportunidad yo puedo regresar. Entonces me han puesto en un problema, porque no tengo la ayuda de la presentación, entonces tengo que comenzar un poco a improvisar, pero entre comillas improvisar. Porque lo que yo he visto acá es una lección increíble de lo que deberíamos hacer nosotros en el Perú. Miren, ¿qué es lo que me mueve estar acá? Me mueve el hecho de que mi vida cambió el 24 de septiembre del 2011, cuando asesinan a mi hijo en el Estadio Monumental. Y ese día, ¿qué pasó? Además de perder a un ser que amo, porque yo lo considero a Walter que está presente, porque está presente definitivamente, pero ocurrió algo conmigo que es muy importante que tomen conciencia. Se rompió una burbuja. Los seres humanos, es increíble, pero vivimos con una burbuja donde solamente interesan, o principalmente interesan nuestros problemas, nuestros sueños, nuestros intereses. Y no nos interesa lo que le pueda estar pasando, o nos interesa poco lo que pueda estar pasando en el vecino. Y eso se ha dado acá, porque yo he visto las presentaciones, han sido muy buenas, pero tan pronto han salido los chicos, se han ido por allá y han estado totalmente ajenas a la presentación que venía el otro, cuando el mensaje es sumamente potente. O sea, eso, si bien es cierto que no debería ser así, tampoco me escandaliza, porque así somos. No nos interesa, entre comillas, lo que pasa con el otro, porque yo ya terminé mi etapa. Entonces, eso me pasó a mí. Y yo, cuando me he reunido con la gente de las barras, yo les he dicho, cuando yo iba al estadio antes, siempre iba a zonas muy seguras. La empresa donde yo trabajaba, y ahora estoy volviendo a trabajar, tenía 2 palcos. Cuando íbamos al Estadio de Alianza, Walter era socio, íbamos a Occidente, y cuando en el Estadio Nacional no se usaba mucho, pero cuando tocaba nos íbamos a la tribuna Occidente. Entonces, cuando yo veía las peleas entre las barras en las tribunas o fuera, yo a los mismos barristas le dije, yo pensaba, ¿por qué no cierran la puerta para que terminen de matarse estas personas que no tienen ningún valor? ¿Se acuerdan? Ese era, ¿por qué? Porque yo vivía en mi burbuja, yo me sentía seguro, yo era profesional, mi hijo también estaba por terminar su carrera, vivíamos en San Borja, en una zona más o menos, digamos, cómoda, vamos a decir. Pero ese día me di cuenta de que cuando tú eres indiferente al dolor de terceros, terminas siendo cómplice de ese dolor inicialmente, y después pasas a ser víctima de ese dolor. Porque si no nos interesa lo que está pasando en el Callao, estamos cometiendo un error, porque los chalacos salen a robar a San Borja, hasta pueden venir por acá también. Entonces, y cuando alguien hace algo bueno, como he visto hoy día que han hecho estos jóvenes con ustedes, y me han contado cosas muy interesantes de lo que está pasando en sus casas, o sea, ¿cómo no? Por eso me puse a grabar, ustedes se dan cuenta, estaba grabando, porque eso lo voy a comentar en mi Facebook, porque hoy día se ha dado una lección de lo que es entender lo bueno y lo malo que pasa en otros sitios, siempre te termina afectando. Entonces, con esto, ¿qué les digo? En primer lugar, ¿por qué estoy acá? No estoy por figuretear, no estoy porque me están pagando, yo estoy viniendo a cumplir una promesa que hice frente al cadáver de Walter, cuando dije, para que no vuelva a ocurrir otra muerte como esta, voy a ir donde me inviten para contar mi experiencia y las cosas que he aprendido. A raíz de la muerte de Walter, yo he aprendido mucho. De verdad he aprendido mucho, suena un poco petulante, pero he aprendido un montón de cosas. Una de esas cosas que he aprendido es que vivimos en un país extraordinario. Acabo de corregir a un amigo que hizo una publicación por Facebook, porque él decía, en este país. Y ustedes se van a dar cuenta, la mayoría de los políticos hablan, en este país.
ese es nuestro país. Y es un país sumamente potente. Tenemos 7 regiones naturales, tenemos un pasado histórico, tenemos minerales, tenemos gas, tenemos un montón de riquezas, 2.500 kilómetros de límite con el mar para poder alimentarnos y divertirnos. Pero aún así, nosotros pensamos que vivimos en un país de tercer mundo y vivimos en un país en el cual hemos sido castigados por vivir acá. ¡Mentira! Este país es extraordinario. Y si no estamos entre los primeros lugares, ¿saben por qué? Es por nosotros. Nosotros somos los que estamos faltando en este rol, porque nosotros con lo que tenemos el Perú debería estar en el primer nivel. Cuando veníamos, conversaba con mi compañero y gran amigo que ahí está ahora de camarógrafo, hablábamos de cómo los cerros se han estado invadiendo, ¿no? O sea invadiendo en el sentido, invasión también, pero hay otros que lo han comprado, pero invadiendo porque han dejado de ser cerros para ahora ser zonas de vivienda. Y eso es porque nuestra población en otros sitios no hay estado, entonces la gente ha comenzado a inmigrar acá donde existen algunas opciones y vienen en condiciones sumamente duras, pero ¿qué pasa? Acá hay una demostración, porque yo le decía, date cuenta, acá hay una fuerza, una fuerza emprendedora que nos debería hacer sentir orgullosos más que avergonzados. Y eso es lo que está pasando en el Perú. 50 personas que trabajaron bien, 50, no porque no son más, han hecho un trabajo más potente que lo de 20 años que ha trabajado PROMPERÚ, porque emocionaron tanto con una herramienta que es tan fuerte como el fútbol, se comportaron como se deben comportar los deportistas, ¿no? Acá tenemos un campeón mundial, nosotros somos muy buenos en varias disciplinas individuales, donde fallamos son en las colectivas. Y entonces, esta es una de las, después de 30 y tantos años hemos tenido una experiencia colectiva que nos ha hecho reflexionar en la gran importancia de lo que es trabajar en equipo. Y acá ustedes, lo que he visto el día de hoy, lo que están haciendo ahora, es una demostración de lo que debería ser en el Perú y en todas las zonas, que es trabajo en equipo. Darnos la mano, porque mi burbuja no es individual, mi burbuja es colectiva, nuestra burbuja es nacional. Entonces, la pregunta es, oye, pero si es claro entender de que un dedo es más débil que un puño, ¿por qué no somos un puño? ¿Y saben por qué es? Es porque yo creo, sinceramente, que nos están trabajando para que lleguemos a ser como eso. Yo me imagino, si tú fueras un narcotraficante, ¿cómo te gustaría que fueran las Fuerzas Armadas, la policía, el Poder Judicial? ¿Cómo te gustaría? Débil, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque esos patas también son empresarios. Hay gente preparada. El mercado del consumo de drogas tengo que ampliarlo, tengo que estimularlo, tengo que ser innovador, tengo que producir nuevas drogas, tengo que crear condiciones para que los jóvenes y los adultos consuman. O sea, no estamos peleando con gente que solamente son delincuentes y son personas que no deberían estar. Estamos peleando con personas que también son inteligentes. Entonces eso nos obliga a nosotros a ser mejores. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, yo enseño, soy profesor, fui a dar clases de negociaciones a Arequipa. Y justo días antes me invitan a una entrevista en televisión y prácticamente me la cancelan porque ese día a Bush se le ocurrió bombardear Siria, ¿no? O sea, doblemente me dio cólera. Y cuando veo el video de la explicación por qué bombardeaba Trump, perdón, no Bush, sino Trump, por qué bombardeaba Siria, él decía, estoy bombardeando para defender familias que han sido atacadas con armas químicas del dictador. Y yo no me la creí. Y después me llega otro video donde explican qué es lo que ha ocurrido en esa zona, que en algún momento fue el Imperio Otomano, fue el Imperio Persa, qué es lo que ha pasado. Justamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, que se suponía que eran los salvadores, en algún momento se presentan como salvadores en esta zona, se han encargado de dividir esos pueblos. ¿Para qué? Para poder poner personas para que sobrevivan con su poder en la zona, en el territorio que ellos tienen, digamos, conquistado, se sometan a los intereses de estos países. Porque si esa nación, inicialmente en los imperios, hubiera estado unida, no hubiera permitido lo que verdaderamente les interesa a estas potencias, que es el gas y el petróleo y el paso de esos insumos hacia las industrias que ellos manejan. Entonces ahí me di cuenta, ¿por qué no se soluciona el problema de la violencia entre Alianza y EU? Si es muy sencillo. ¿Por qué los últimos 7 presidentes han sido presidentes elegidos como anti? No, yo no voto por eso, yo voto por el otro. Porque nos están metiendo la cultura del odio, de la diferencia, de
nos están haciendo que entre los peruanos nos odiemos. A Paolo lo sancionan con porque le encuentran digamos, estaba intoxicado, vamos a decir así, y lo primero que hace el periodista, donde la mamá a una madre dolida le dice, ¿quién crees que es responsable? Y al toque vino una corriente inmensa que era Claudio Pizarro el responsable. Ahora, ¿por qué se va Gareca? Porque Gareca no estuvo en el video de agradecimiento y sí estuvo Oviedo. Si ustedes no se dan cuenta, nos están llevando a que nos odiemos constantemente. ¿Y eso por qué? Para no poder administrar ese inmenso país que tenemos nosotros, que es extraordinario. Por eso que este fenómeno que ha pasado con el fútbol no hay que olvidarnos, como no hay que olvidarnos lo que yo he visto acá con estos jóvenes. Jóvenes que han venido acá a hacer una tarea, se han integrado con la comunidad y han dejado lecciones muy sencillas, pero sumamente potentes en lo que es el resultado para tener un mejor nivel de vida. Por eso es que cuando en una reunión estuve con Baltasar Carabedo, que es un psicólogo, que es uno de los más reputados acá en el Perú, él me comentó un momento, un grupo en realidad, de que Perú había quedado en primer lugar en un estudio. Ay, hemos ganado en algo, o sea, así como el hombre, ¿no? Y dijo, no, pero no es de alegrarse, hemos quedado en primer lugar en el nivel de desconfianza que se tienen entre los ciudadanos. Nosotros vivimos en un país en el que si alguien viene a hablarte, ¿qué quiere el pata? ¿Para qué vienen? Si alguien viene a ofrecerte algo, te ofrece la amistad, algo está buscando. A ese nivel de descomposición estamos llegando y eso hay que frenarlo. ¿Y cómo frenarlo? Con esa lección que han dado estos muchachos, que yo los felicito, en realidad pasa por ti, Hernán, de tener esa conciencia social, de traer a los jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar a estas zonas donde no hay, digamos, esas oportunidades todavía, porque las van a lograr, eso de ahí está lindo. Y ahí con eso van a pagar y van a mandar a estudiar a sus hijos. Entonces, eso es lo que hay que pasar. Entonces ahí comenzamos a mirar el futuro de nuestro país de una manera diferente. Porque si nosotros nos entendemos entre nosotros, que podemos ser diferentes, y de hecho vamos a ser diferentes, pero que todos estamos viviendo en el mismo espacio y que tenemos que unirnos para salir adelante, el Perú va a ser diferente. El Perú va a ser diferente. Y es... Nosotros, gran parte también de la razón por la cual somos tan desconfiados es porque nos han engañado un montón, ¿no? ¿Sí o no? Por esa chica que compuso Los hombres son una basura, ¿no? Hay una canción, ¿no? ¿Por qué creen que ha sido? ¿Ah? ¿Por qué crees que fue? ¿Por qué crees que le nace esa letra a ella? Porque su esposo era leal, era buena gente, era lo máximo. No, porque era una basura, entonces por eso que ella escribe esa canción y las mujeres lo cantan como un himno, no más fuerte que el himno nacional, están ahí. Entonces, ¿qué ocurre? De que hay que mirar que somos diferentes, hay que mirar que no todos vamos a ser como todos quisiéramos, y eso tiene una explicación. Somos seres humanos. Los seres humanos actuamos casi en el 90%, mírense el nivel de comportamiento, o sea, no es que 9 de cada 10, no, o sea, es para la magnitud, ¿no? Casi el 90% de nuestro comportamiento es inconsciente. ¿Eso qué significa? Que actuamos de acuerdo a la información que ya tenemos metido en el cerebro. Porque el cerebro tiene una función, es administrar la energía. Y cuando tú piensas, terminas cansado, ¿o no? Cuando estás estudiando para un examen, ustedes ahora, por ejemplo, hay varios que han salido de acá, yo los he visto que están tan concentrados que salen un poco cansados. Entonces el cerebro tiene una obligación, es ahorrar energía. Y para ahorrar energía, lo que hace es automatiza todo lo que tú vas haciendo frecuentemente. Por eso se llaman los hábitos. Y cuando tú automatizas malos hábitos, ¿cómo vas a terminar? Mal, pues. Pero si tú comienzas a automatizar buenos hábitos, ¿cómo vas a terminar? Bien. ¿Y qué va a pasar con los que tienen malos hábitos? Van a comenzar a buscar millones de excusas. El pata sacó buenas notas y terminó primero en la universidad porque el profesor era su pata o era pariente. Y comienzan, los fracasos tienen millones de excusas. Entonces hay que entender que lo que tenemos que cuidar nosotros en el Perú, sobre todo entre nosotros que vivimos en estas condiciones de desconfianza, es que tenemos que generarnos buenos hábitos y sobre todo de confianza. Qué bonito venir a ver a esto, ver lo que han hecho ustedes. Que ustedes han venido, o sea, han venido a mostrar los resultados, pero eso significa que han caminado por las casas, han visto cómo están las gallinas, que las han vacunado, cortarle al perro, castrarlo, ¿no? O sea, han venido a hacer una tarea.
y sobre todo han enseñado. Miren, yo en realidad me encantaría regresar la próxima que tenga, porque yo me apoyo mucho con temas de videos, me apoyo con, digamos, un trabajo más coherente y sostenido en el tema, ¿no? Es cuestión de que ustedes vean, tal día nos ponemos de acuerdo, ahora la persona que esté encargada me pasa la voz. No quiero dejar de felicitar a César. Yo, por ejemplo, yo he estado conversando con él y lo escuchaba y yo decía, este pata tiene que estar ganando un buen billete, porque no, tiene que estar ganando buena plata. Entonces, cuando yo le pregunto a César, oye, ¿cuánto estás ganando en esto? Me dice, no, este es un trabajo voluntario. Ese tipo de peruanos necesitamos. Necesitamos jóvenes en las universidades, así como ustedes, que salgan a los sitios más complicados, porque no voy a negar que acá no es complicado, pues porque es complicado hasta para llegar, ¿no? Por la altura, el agua no está tan a la mano. Entonces, eso es lo que necesitamos. ¿Y qué cosas necesitamos de la gente que está acá? Lo que yo estoy viendo, gente con coraje, que tenga el coraje de decir, ¿sabes qué? Yo no tengo piscina en mi casa, pero mi hijo lo va a tener. ¿Por qué no? Y le contaba que yo, en la Tablada del Lurín, que estaba cerca, los mejores, no digamos que los mejores, pero unos días hermosos, yo los pasé cuando tenía más o menos 12, 14 años, en un cerrito de la Tablada del Lurín, porque era cerro, era arenal. Uno de mis tíos construyó una casa, y para poderla construir se necesita agua, entonces hizo un pozo para el agua, entonces venía la cisterna, lo llenaba, y era nuestra piscina. Entonces, yo venía a carnavales ahí, nos metíamos al agua cochina, pero ahí igualito, y jugábamos en el arenal, ¿no? Y después, cuando he regresado, después de muchos años, ya no hay esos arenales, ahora ya es una ciudad, edificios altos que está construido, y eso se llama perseverancia, coraje para salir adelante. Ojalá que no me esté olvidando de nada, porque ya me olvido las cosas también, ¿no? O sea, entonces, miren, otra cosa, hablando de la edad, la juventud no es una etapa de la vida, es un estado del alma. Y no hay que olvidarnos una frase que yo le escuché a Shakira, que me pareció muy, muy potente cuando lo vi en el programa de American Idol, y ella le decía a los finalistas, ¿no? Le dijo, ¿qué recomendación tienes? Entonces ella dijo, muchachos, no dejen de mirar las estrellas, pero nunca se paren el pie del piso. Y ustedes de esta comunidad sueñen porque sus hijos van a tenerla más fácil en función del esfuerzo que ustedes están haciendo, pero jamás traten de cubrirlos, déjenlos que ellos encuentren su camino. Les vuelvo a repetir, cuando gusten, yo voy a estar acá con ustedes. Estoy muy contento de haber venido, estoy muy motivado, pero me voy recontra rejuvenecido por lo que he visto el día de hoy. Muchísimas gracias.